Hoy es 30 de abril y cada jueves que vuelvan las ideas comienza después de la Marcha de las Madres y les decimos, hoy jueves, X fecha, como aquel 30 de abril de 1977 y sin faltar un solo jueves marchan las madres. Bueno, hoy se cumple un aniversario, recién escuchábamos el aviso, son 48 años, sin faltar un solo jueves a ese encuentro con hijos e hijas, además de otras cosas, ¿no? La celebración del ECUNI, la celebración de la universidad, la celebración de la radio, toda construcción de las madres de Plaza de Mayo para dar la batalla cultural, en una definición muy importante de las madres, que yo creo que son definiciones políticas respecto de otros espacios que hay que atender, que no hay que descuidar, que la Asociación Madre de Plaza de Mayo no es un organismo de derechos humanos, es una organización política. Está Carmen Arias en línea, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Hola Carmen, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Y cómo están? Están a un ratito de salir para el ECUNI, porque allí es la celebración, porque se le va a entregar el pañuelo blanco al ECUNI. Pero déjame preguntarte, desde este momento de la historia, ¿cómo se observan esos 48 años y cómo las madres observan el recorrido de cada jueves en esta lucha? Bueno, es mucho para recordar, ¿no? Bueno, como siempre recordamos a partir de la primera salida a la calle, cómo fue, y bueno, y la continuación, sin faltar un solo jueves, son recuerdos hermosos entre nosotras y con la cantidad de gente que siempre nos acompaña, y así seguimos y así seguiremos hasta que nos dé el cuerpo. Hay, Carmen, siempre un enorme desafío, que es que cada jueves dialoga o conecta las razones de lo que fue la lucha de sus hijos y sus hijas con la encrucijada del presente, es decir, con la política del presente. ¿Qué estás viendo? Claro. Te escuchamos cada jueves, Carmen, pero ¿qué estás viendo? ¿Cuál es el sentido hoy de la lucha de las madres en este presente, en este momento, a tu criterio? ¿Cuál es el gran desafío frente a las políticas de Milei? Y bueno, en este momento más que nunca tenemos que seguir la lucha, porque tenemos un gobierno muy similar a la dictadura, con la diferencia que la dictadura fue un golpe de Estado y a este gobierno dictador lo eligió el pueblo. Entonces más que nunca tenemos que estar luchando y tratando de hacerles entender cuál es nuestra verdadera lucha, porque por supuesto no es que no la entienden, no la quieren entender. Uh-huh. ¿Y cuál es la verdadera lucha? Seguir por los nuestros, nombrarlos siempre que se pueda, decir lo verdaderamente lo que hacían y seguir para los que vienen también, para los jóvenes que entiendan cuál es la verdadera lucha y cuál es la verdadera historia del país. Carmen, sé que estás y como cada acontecimiento de gran importancia en la historia de las madres, sé que estás con Madres del Interior. Vos decime con quién podemos dialogar ahí en la Casa de las Madres y va a ser un placer hacerlo. Bueno, ya te doy con Irene, nuestra madre de Mar del Plata. Muy bien, muchas gracias. Un gran abrazo, Carmen. Gracias. Y felicidades. Igualmente para vos. Vamos a charlar con Irene, a ver si nos está escuchando. Hola, Irene. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. También a mí. Decía algo, Me Carmen. Me gusta mucho tus programas. Muchas gracias. Y yo recuerdo aquel programa de Desiguales en Plaza de Mayo en vivo. Con Sarita, sí. Con Sara, sí. De Tucumán. Irene, quiero preguntarte algo que recién decía Carmen, el desafío del encuentro generacional respecto de la lucha de las madres y lo que viene. ¿Vos cómo estás pensando, cómo estás sintiendo y pensando eso? Mira, es un desafío importante porque hay un descrédito de la política debido a los errores del gobierno anterior y a la represión y la crueldad de este gobierno. Entonces, las madres tenemos nuestra experiencia, que tenemos que volcarlo hacia las nuevas generaciones, decir de que nada es imposible, porque si pudimos derrotar una dictadura, y donde si vemos la historia de nuestro país y las luchas de los trabajadores desde siempre, tenemos un país que hay que defenderlo, y en eso estamos.
las madres que estamos como en la filial Tucumán, como en Mendoza, Capital o en Mar del Plata, todos los jueves transmitimos, ¿no?, que hay esperanza, que se puede sacar a este gobierno, a pesar de que es muy fuerte y que tiene el apoyo de Estados Unidos, del fondo, bueno, pero hubo gobiernos también mucho más atroces, y que lo vamos a sacar, no me cabe la menor duda. Ahora, Irene, vos sabés que hoy el gobierno, cuando le preguntan respecto de la movilización de las centrales sindicales, el gobierno dice algo que a mí me preocupa, que creo que hay que observar con detenimiento. El gobierno dice, no nos importa esa movilización porque la gente los odia, más allá del verbo, que es tremendo. Lo que el gobierno dice, hay ciertas instituciones, ciertos nombres propios, yo diría hasta ciertos símbolos de la lucha que hasta acá ha tenido la democracia argentina, o por la democracia en la Argentina, que el gobierno confía que hay un sector de la sociedad que están deslegitimados, digamos. Eso hay que reconstruirlo, o en realidad hay que construir novedad en términos políticos. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí. Bueno, ya sabemos lo que son los gordos de la CGT, las madres lo hemos denunciado miles de veces, tardaron también en movilizarse con este gobierno, y hay dirigentes que negocian con gobiernos como estos, donde no tienen miramientos de despedir a los trabajadores, tanto en el Estado como en las empresas privadas. Entonces, yo creo que hay dirigentes valiosos que hay que apoyarlos y que están luchando por defender los derechos obtenidos, las paritarias, los convenios colectivos, y entonces en ese sentido apoyarnos en esos dirigentes, en esos referentes y en los afiliados que piensan que tienen una buena representación, ¿no? No creo que tengamos que poner todos en la misma bolsa. Hay muchos dirigentes que vendidos y que siempre se han vendido y que permanecen eternamente en los sindicatos. ¿Y para vos eso es parte del problema? ¿Para las madres eso es parte del problema? Y en parte es el problema, pero en parte también son los políticos, ¿no? Que no dieron una respuesta satisfactoria y se necesita crear algo nuevo, algo diferente, en donde volvamos a creer en nuestros dirigentes y que el pueblo se referencia en ellos. Pero también tenemos que tener en claro que cada uno de nosotros también es responsable de lo que hace, de lo que construye y de lo que vota, porque no nos olvidemos que esta sociedad le dio el voto a Milei. Entonces, hagámonos responsables, y especialmente aquellos, de lo que hicieron, porque es muy fácil culpar al otro y desligarse de sus propias obligaciones. Entonces, pero hay que trabajar mucho y hacer política con mayúsculas. Eso es lo que creo que cada uno de nosotros responsables de eso debemos hacer, ¿no? Irene, discúlpame que desconozca esto. Quiero preguntarte si estás desde aquella primera marcha del 30 de abril del 77 o te sumaste en siguientes. No, a la siguiente porque fuimos secuestrados en 1978 y a partir de esa fecha comenzamos a integrarnos al movimiento de madres, ¿no? ¿Qué recordás de esa primera marcha o de las marchas de ese tiempo? Mirá, era muy difícil. En Mar del Plata nosotros íbamos cada tanto, nos turnábamos venir acá a Plaza de Mayo, pero en Mar del Plata también la hacíamos la marcha y la sociedad nos decía cosas desagradables, ¿no? Otros por lo bajo nos aplaudía, pero eran marchas numerosas, porque Mar del Plata sufrió la desaparición de muchísimos compañeros y compañeras, hijos nuestros, y bueno, el acompañamiento de nosotros, de las madres, hizo que siguiéramos adelante,
pese a lo que nos decían, a las amenazas constantes, a estar vigiladas, pero eso fue lo que... Y el motor, como decimos las madres, el motor fueron nuestros hijos, los 30.000. Uh-huh. Irene, te hago la última, sé que tienen que irse para el ECUNI. Sí. Me encantaría escucharte, que nos expliques otra vez qué significó la decisión y la socialización de la maternidad para las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, fue importantísimo porque, en primer lugar, nuestra propia lucha nos hizo ver que lo individual nos servía para lograr objetivos importantes como la defensa de los derechos humanos, y a partir de ahí también empezamos a ver que hubo desaparecidos que no habían desaparecido toda la familia y nadie los reclamaba, que además lucharon por cualquiera de ellos, por construir un país de libertad, de justicia, donde todos pudiéramos disfrutar de este país maravilloso. Entonces comenzamos a entender la socialización de la maternidad, y en lo particular, yo tengo a mi esposo desaparecido. Uh-huh. Era decir, no, ya es mi hijo también, es mi hijo, y soy la madre de los 30.000. Eso para mí fue también muy importante. Por eso las madres seguimos levantando esa consigna, ¿no? Y de la socialización y de los 30.000. Lo último, Irene, ¿en qué momentos del día, de la lucha, de la semana, la pensás a Eve? Todos los días. Todas las horas, acá, todas las madres que estamos acá, Sarita. Todas las horas, todos los minutos. Todos, porque tiene una fuerza que trasciende y que nos enseña. Uno vuelve a escuchar los discursos y nos da energía y nos hace pensar y reflexionar sobre lo que tenemos que hacer ahora y aquí en más también, ¿no? Irene, Carmen, Sara, y les pido que le manden un gran abrazo de toda la radio, de todos los trabajadores y trabajadoras de la radio, del programa, por supuesto, a todas las madres que están allí, a las que se encuentran luego en el ECUNI también. Saben lo que significan para nosotros y para nosotras, y el modo en que en cada cosa que hacemos, por más que no hablemos como nos gustaría, en cada cosa que hacemos siempre pensamos qué harían las madres frente a este acontecimiento, y eso nos guía. Les mandamos un abrazo grande. Igualmente, un abrazo de todas nosotras para vos. Gracias, Pablo, un beso grande. Un abrazo, Carmen. Chau, Irene. Hablamos con Carmen Arias, hablamos con Irene, madre de Plaza de Mayo de Mar del Plata, también estaba Sara por allí, de Tucumán. Yo hacía referencia a un programa que hicimos en Desiguales, en la televisión pública, después del cambio de casa de Eve, con Irene y con Sara, en vivo en Plaza de Mayo. No me lo voy a olvidar jamás. Creo que ninguno de los que participó en ese programa lo va a hacer. Había un viento tremendo, me acuerdo. Y el esfuerzo que le puso cada laburante para honrar todo lo que significa la acción de las madres, ¿no? En esto último que decía Irene sobre cómo la piensan a Eve, creo que lo hablamos muchas veces. Primero lo que significa la marcha, aquella primera marcha el 30 de abril y el encuentro con los hijos y con las hijas. Eve contaba que cada vez que iba a la marcha siempre trataba de tomarse, en medio de toda la gente que las acompaña, que siempre trataba de tomarse un momento para un diálogo interno con sus hijos, ¿no? Y con sus hijas. Y después que Eve decía todo el tiempo que ella hacía un montón de cosas, que por supuesto la administración, que significaba el laburo más concreto, más cotidiano de administrar la organización, digamos, sí, ¿no? Sí, claro, toda la organización. Pero que ella necesitaba tiempo para trabajar de madre de Plaza de Mayo. ¿Y qué significa trabajar de madre? Significaba despertarse, leer la coyuntura, leer el día, y que se le ocurra algo que llame la atención con la fuerza que tiene la madre. ¿Cuál es la fuerza que tiene la madre? Y bueno, la imaginación política, la audacia. No tenían capacidad para, como tiene la CGT, organizar una marcha, un paro general. Los elementos que tenían son su audacia política, su valentía y su imaginación. Entonces se imaginaban situaciones o eventos de los más disparatados hasta los más atrevidos,
para poder ganar la agenda y visibilizar cosas que solamente ellas estaban viendo como contradictorias en la coyuntura. Pero mirá qué lindo ejercicio, y imposible no pensar en, bueno, los dirigentes, las dirigentes políticos actuales, lo bien que vendría un ejercicio similar, ¿no? Imagínate si cada uno de ellos o de ellas se levantara a la mañana y su principal preocupación fuera esa. Bueno, hay que romper la agenda, hay que dejar de seguir corriendo de atrás a la agenda que te instala el enemigo, el que te instala el gobierno nacional, Milei, Estados Unidos, como quieras llamarlo. Hay que instalar una agenda nueva. Hermoso eso que acabas de contar. Bueno, 4 de la tarde, lo recordé porque Irene decía, la pensamos a Eve en, ¿qué tenemos que hacer? Que es como decir, a ver, recreemos eso que es la historia propia de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, y a ver, pensemos a ver cuál es nuestra acción, ¿no? Bueno, 4:42. ¿Por qué charlamos con Irene y con Carmen Arias? Porque hoy se cumplen 48 años de aquella primera marcha. No es una ronda, ¿eh? Yo sé que a veces cuesta, pero un poquitito de amor por las madres. No es una ronda, es una marcha. Porque las rondas no conducen a ningún... Marchar significa tener un horizonte claro, saber hacia dónde se va. Y si les parece que es lo mismo y no lo quieren entender, o dicen, bueno, más o menos es igual, me refiero a colegas, ¿no? Hagan un esfuerzo por entender qué es el sentido que las madres le dan desde aquel 30 de abril a lo que significa el encuentro con sus hijos, y también visibilizar, poner en el presente el sentido de esa lucha. 4:43. Somos Radio AM 530.